Siguiente elemento del principio test de proporcionalidad. Necesidad. De la necesidad hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. La necesidad como subprincipio, subjuicio de valor constitucional. También se conoce con las denominaciones de alternatividad, subsidiariedad y última, ratio. Pero el nombre más común y conocido es el de necesidad. 2. El subprincipio, subjuicio de necesidad dentro del principio test de proporcionalidad se dirige única y exclusivamente a hacer un listado. ¿Un listado de qué? Un listado de instrumentos, un listado de herramientas, un listado de medios. Un listado de herramientas, de instrumentos o medios, ¿para qué? Para proteger el fin general y además el fin específico que triunfó en la adecuación. Entonces, este listado de medios parten de su idoneidad, esto es, de su utilidad, y por esa razón se hacen necesarios para la protección del interés jurídico procesal amparado por las finalidades del aseguramiento cautelar. Particularmente aquí, ante la finalidad de protección del proceso y de la prueba. 3. Ese listado de instrumentos, medios, herramientas en el derecho procesal penal con relación a la cautela personal es taxativo. Y es taxativo porque evidentemente se refiere a la restricción, limitación o afectación del derecho fundamental a la libertad. Sea que la restricción, limitación o afectación obedezca a la libertad fundamental ambulatoria o física, o sea que afecte la libertad de acceso a la prueba o de contacto con la prueba. 4. Teniendo presente que el listado de los instrumentos, los medios y las herramientas resulta sujeto al principio de legalidad. Es decir, estos medios son típico procesales y por tanto taxativos. Se debe enfatizar aquí que son siempre un estándar. Es decir, los medios que van a tenerse presente para la tutela o protección de todos los fines constitucionales del aseguramiento procesal siempre van a ser los mismos. Esto es, el listado es homogéneo y se repite frente a cualquier solicitud de cautela personal sin importar la finalidad de la medida. En derecho procesal penal de la medida cautelar, la necesidad como listado de medios, instrumentos o herramientas se establece a partir de 5 herramientas o 5 instrumentos o como se viene especificando, 5 medios. Se van a enunciar los medios a continuación y se irán explicando uno a uno. Entonces, dentro de la necesidad tenemos un medio número 1,
que se expresa del siguiente modo. Sin intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable, medidas administrativas. Primero, coordinación, protección, Policía Nacional, artículos 218 y 250, numeral 8 de la Constitución Política. Artículos 114, numeral 5, 117, 200, inciso 3, Código de Procedimiento Penal. Bien, hasta ahí medio número 1. Más adelante se hará alusión a que el medio número 1 que se acabó de leer contiene otros elementos que lo explican. Simplemente se va a hacer la enunciación general de cada uno de los medios. Medio número 2. Sin intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable, a pesar que pueda imponerse medida de corrección funcional y operativa por la jurisdicción penal. Medidas jurisdiccionales, artículo 143, poderes y medidas correccionales por parte del Poder Judicial. Está bien, hasta ahí el medio número 3. Con intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable por decisión jurisdiccional, medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Afectación. Está bien. Medio número 4. Con intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable por decisión jurisdiccional, medida de aseguramiento privativa de la libertad en la residencia del imputado del acusado. Limitación. Medio número 5. Con intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable por decisión jurisdiccional, medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. Entonces, como se dijo al inicio, se van a hacer explícitos cada uno de estos medios que son precisamente el listado al que se hizo alusión con antelación. 6. Leído los medios, debe tenerse en cuenta que los medios operan de lo menos a lo más. En otras palabras, los medios se hacen prácticos dentro del subprincipio o subjuicio de la necesidad, siempre argumentando desde el medio menos gravoso a la libertad fundamental hasta llegar al medio más gravoso en términos de la intervención a esa libertad fundamental. Los medios que a continuación van a ser explicados del medio número 1 al medio número 5 reflejan esta idea. Entonces, van desde los medios menos gravosos hasta medios de nivel, digamos, intermedio en cuanto a gravedad, hasta llegar a los más graves. 7. No sobra recordar el ejemplo que se ha venido teniendo en cuenta con el propósito de aplicar este ejemplo o ilustración del principio test de la proporcionalidad. Recuerden ustedes que este sujeto que está enfocando en este momento el registro fílmico es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, ¿qué está haciendo o potencialmente qué hará aquí con este otro extremo que se va a señalar? Si lo fijamos, por favor, este extremo, que es un testigo como fuente de prueba. Recuerden que Napoleón ha estado coaccionando, sobornando, presionando, amenazando a este testigo. O está dirigiendo comportamientos inequívocos que hacen entender
que esta persona puede sobornar, coaccionar, presionar o amenazar. Es decir, Napoleón Bonaparte, sujeto asegurable, procesado, sujeto penable, a esta fuente humana de prueba. Teniendo en cuenta este ejemplo, hay que partir de lo siguiente. El hecho que Napoleón esté sobornando, incluso como se ha dicho, el soborno entregado ya a este testigo se hizo contra la voluntad de este testigo. Es decir, el testigo no tenía ningún interés en colaborarle al sujeto asegurable, sin embargo se le dejó un dinero contra su voluntad para comprometerlo. Este testigo ha estado siendo sujeto de amenazas con altas cargas emotivas de violencia, incluso seguimientos por parte del propio sujeto asegurable o a través de terceros. Esto significa, desde la apreciación de la Fiscalía General de la Nación, en este caso quien habla está procurando hacer el ejercicio desde el Estado penal, que este testigo está sufriendo o está padeciendo acciones o comportamientos de parte de Napoleón Bonaparte, es decir, del sujeto penable o del procesado, de manera violenta y contra su voluntad. Como evidentemente es muy grave ese comportamiento del procesado frente a este testigo, ya en la necesidad usted debe elegir el medio que desea que el juzgador de garantías aplique como medida restrictiva de la libertad. Al tratarse de un comportamiento grave, Fiscalía General de la Nación pretende imponer el medio número 5 en este ejemplo o ilustración, que corresponde a la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Elegido ese medio, que es el medio número 5 en este caso, ¿cierto? Recuerden que hay medio 1, medio 2, medio 3, medio 4, medio 5. Se eligió el que más restricciones suscita al ejercicio de la libertad fundamental ambulatoria. Pero para justificar que no proceden los anteriores medios, debe la Fiscalía General de la Nación demostrar que estos medios 1, 2, 3 y 4 son inoperantes, inidóneos, inútiles y por tanto innecesarios, y que el único medio idóneo es el que corresponde ¿a cuál? A la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Para poder legitimar la procedencia de ese medio más grave, el del establecimiento carcelario, de todas maneras hay que argumentar y discurrir por las razones que justifican la elección de ese medio más gravoso en comparación con los menos intensivos a la libertad fundamental, es decir, los medios del número 1 al número 4. En abstracto, se debe manifestar aquí que se descartaría el medio número 1 por lo siguiente: porque todo el aparato de la institución de la Policía Nacional, que no cumple funciones de policía judicial, y todo el aparato de la Policía Judicial, incluida la de la Policía Nacional, no tiene la aptitud para poder evitar que este testigo sea objeto de los comportamientos antiprocesales o injurídicos de parte del sujeto asegurable Napoleón Bonaparte. Y esto debe naturalmente probarse. Más adelante observaremos grosso modo cómo.
Se descarta entonces por la incapacidad del Estado policial, del Estado penal, para la protección de este testigo contra los hostigamientos del sujeto asegurable. Entonces, al descartarse, significa que este medio número 1, en su componente o factor número 1, es inidóneo, es inútil y por tanto innecesario para amparar esta prueba testimonial. Dentro del medio número 1, en el factor o componente número 2, el Estado, para que pueda descartarse el medio número 1 con este componente o factor número 2, debe acreditar que toda la institucionalidad diseñada y programada para proteger testigos, como la Unidad Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, no tiene la capacidad en términos de recursos humanos, recursos armamentísticos, otros recursos logísticos para la protección, en este caso, de un testigo, de este testigo que está siendo coaccionado, amenazado, presionado o sobornado contra su voluntad por parte del sujeto penable Napoleón Bonaparte. Si se acredita esa incapacidad, entonces se descarta este componente o factor número 2 del medio número 1. Componente o factor número 3. Una de las posibilidades que se tienen por parte del ente de persecución penal a propósito de la protección de testigos e incluso de funcionarios públicos y demás es solicitar el cambio de erradicación de la actuación penal. Pero si está claro que ese cambio de erradicación para amparar a los intervinientes, a las partes, incluso dentro de esa expresión intervinientes en sentido amplio, tienen cabida los auxiliares de la justicia, otros intervinientes que no sean Ministerio Público y representación de víctimas, y por supuesto allí se ensamblan normativamente sin inconveniente los testigos. Si esa posibilidad de amparo a este testigo por cambio de erradicación se acredita y no funciona, porque a pesar del cambio hay evidencia circunstancial o indiciaria que indica que Napoleón Bonaparte, sujeto asegurable, va a continuar hostigando a este testigo, incluso en la nueva sede en la cual se conozca el negocio. Entonces, en esas condiciones, naturalmente que no sería útil este tercer componente o tercer factor dentro del medio número 1. De aquí entonces que se pasa al cuarto, el cuarto factor o componente, y este componente le exige al Estado, a la Fiscalía General de la Nación, en la respectiva audiencia donde se va a definir la imposición o no de una cautela procesal personal, lo siguiente, y es que si este testigo, por ejemplo, ha declarado a través de un registro magnetofónico, por escrito o audio-video, o ha entregado incluso este testigo otro tipo de elementos materiales probatorios, pues deben asegurarse. El Estado debe asumir aquí que esa evidencia, si así es la situación, debe resguardarla, custodiarla o asegurarla a través de una institucionalidad interna de la Fiscalía General de la Nación, que ordinariamente corresponde a los almacenes generales de evidencia o a los laboratorios, particularmente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero eso no quiere decir que inevitablemente esa custodia o aseguramiento en los entes antes referidos blinden esos elementos cognoscitivos de la intervención que pueda tener el sujeto asegurable.
Entonces, en esas condiciones, si esta posibilidad de custodia puede fallar y existen indicios tanto consumados como que puedan resultar circunstanciales o referentes de potenciales peligros, pues este factor componente 4 del medio número 1 sería inidóneo, por tanto inútil y desde luego innecesario para la protección de estos elementos de conocimiento que entregó este testigo. Existe otro componente factor dentro del medio número 1, que es el quinto, que es el más importante, porque se trata de la reserva de la indagación y de la investigación. Naturalmente, si es reservada esa indagación e investigación, se supone que el sujeto asegurable no puede tener conocimiento de la existencia de este testigo, a no ser que por la comisión del ilícito penal por parte del sujeto asegurable sea tan evidente que de los testigos que van a ser convocados, este que se está señalando es ineludible para que sea escuchado por parte del ente de la persecución penal. Puede suceder que esta reserva no sea suficiente, que se filtre la información y que el sujeto asegurable o indagado o investigado comience a ejecutar actos que puedan atentar contra esta reserva. Y esto haría que este mecanismo, factor o componente del medio número 1 se debilite. Luego resultaría inidóneo e inútil y por tanto innecesario. Hay otro componente factor que es el número 6 dentro del medio número 1 y consiste en lo siguiente: si el propio testigo o la propia víctima pueden autoprotegerse en tanto que tienen poder económico, tienen poder de protección a través de otras personas, a través de vehículos, mediante asistencia de personal armado, etcétera, pues en este caso no resultaría viable la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento más gravosa. Es más, ninguna medida, porque si el testigo o la víctima tienen esa capacidad de autoprotección y la acción que pueda tener el sujeto asegurable es de menor entidad y no tiene la aptitud para superar esa autoprotección de este testigo, pues sencillamente no cabría la medida. Sin embargo, si esa autoprotección no se puede ver representada por el testigo o la víctima y el sujeto asegurable cuenta con un poder mayor que el del testigo o la víctima, pues naturalmente estamos ahí ante la posibilidad de continuar este ejercicio para justificar la imposición del aseguramiento procesal personal. Entonces, fíjense que estos 6 componentes o 6 factores hacen parte del medio número 1. Y ese medio número 1, naturalmente que no representa una restricción, una intervención, ni siquiera representa una limitación a la libertad fundamental del sujeto asegurable, porque no se dirige a restringir o limitar la libertad físico-ambulatoria. Lo único a lo que se dirige este tipo de medio, el medio número 1, es a restringir la libertad, pero de acceso a la prueba, de acceso de Napoleón Bonaparte, sujeto asegurable, a la prueba testimonial.
debe tenerse en cuenta que si el acercamiento de Napoleón Bonaparte a la prueba fuera lícito, acorde con la Constitución, no existiría ningún problema en ese acercamiento. Pero ya tratándose de sobornos, presiones, amenazas, etcétera, de Napoleón Bonaparte a este testigo, pues naturalmente ya se está en presencia de un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de acceso a esta prueba por parte del sujeto asegurable, porque lo que está buscando es su fin antiprocesal o egoísta desde el punto de vista de la teleología normativa, que esta persona no declare, que esta persona se ausente o se le extravíe a la administración de justicia, o tergiverse o calle parcial o totalmente la verdad. Entonces, teniendo presente este último evento, hace que la globalidad del medio número 1 con sus 6 componentes o factores sean inidóneos, inútiles e innecesarios, porque no son aptos para el amparo de esta prueba testimonial. Ahora, como se observa aquí en el medio número 1, que se establece lo que se acabó de manifestar, se dice que sin intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable y que esto corresponde a medidas de carácter administrativo. Pues a eso obedecen, dentro de estas medidas administrativas, 5 de ellas que le corresponden al Estado y una que podría denominarse administrativo de custodia desde el punto de vista autopersonal del testigo de la víctima, como aparecía en el componente factor número 6 que se hizo ya explícito. Teniendo esto presente, como todos los elementos del principio test de la proporcionalidad, se debe entender cuál es la tensión constitucional o el conflicto constitucional o la colisión de facultades, de derechos, de garantías, de cargas, de deberes. Así como existe una colisión en la adecuación, la necesidad dentro del principio test de proporcionalidad también tiene la suya. Y esa tensión se ve reflejada por la libertad general de acción, de la cual abusa el sujeto asegurable. Y se tensiona con la intensidad, es decir, la profundidad y la cantidad de la intervención que el Estado necesita con el propósito de amparar al testigo coaccionado, amenazado, sobornado, presionado. Extremo del sujeto asegurable, este que se está indicando aquí, y el extremo del Estado penal. Entonces la tensión aquí es si prima esta libertad general en las condiciones establecidas o si llega a primar la intensidad de extensión de la intervención a través del medio número 5, es decir, el aseguramiento en establecimiento carcelario que reclama el Estado penal. Ahora, descrita la tensión, se debe hacer el siguiente énfasis, que este subprincipio o subjuicio de necesidad siempre se desarrolla en un único paso, no más.
Y ese único paso consiste en el listado de los medios disponibles para la protección del bien jurídico procesal en riesgo o peligro. Y ya esto se había manifestado, teniendo en cuenta que la intervención de los medios, de las herramientas, de los instrumentos debe ser de menor a mayor. Entonces, a eso se hizo alusión. Simplemente habría que recabar en este punto que el paso es único. Una vez más, regresando al medio número 1, lo que a continuación se va a hacer por efectos de comprensión es la lectura de las medidas que aparecen registradas en fuentes jurídicas tanto constitucionales o del bloque de constitucionalidad como del bloque de legalidad, es decir, estas últimas que aparecen en el Código de Procedimiento Penal. Este ejercicio resulta sin duda bastante engorroso, sin embargo es para que usted se entere del contenido de estas normas. Cuando la pragmática del principio test de proporcionalidad le posibilite citar toda esta normología, se entiende que el adjudicador de justicia y las demás partes e intervinientes tienen un conocimiento del contenido de estas normas jurídicas, de manera tal que basta que la Fiscalía General de la Nación haga una enunciación de cada uno de estos artículos para dar por satisfecho el argumento que descarte todo el bloque del medio número 1 desde su factor componente 1 hasta su factor componente número 6 y descartar todo el medio en bloque como inidóneo, inoperante, inútil e innecesario, todo en aras de respaldar su solicitud, Fiscalía General de la Nación, de lograr la imposición del aseguramiento cautelar en establecimiento carcelario. Entonces se había dicho que el medio número 1 se trata de intervenciones a la libertad fundamental del sujeto asegurable, pero se aclara una vez más que la intervención no es desde el punto de vista de la libertad físico-ambulatoria, sino del acceso a la prueba que tiene este sujeto asegurable con relación a este testigo. Si sus acercamientos fueran lícitos, no tendría ningún inconveniente, no habría necesidad de solicitar ni siquiera la medida, pero cuando estos contactos o acercamientos son violentos e ilegales, inconstitucionales, debe el Estado tomar alguna medida a través de algún medio que evite que esta fuente de prueba se halle en peligro. Y a eso se le denomina medidas administrativas, como ya ha quedado establecido. Entonces, aparecen una vez más, para hacer explícitos los contenidos normativos, los 6 medios que ya se refirieron, o 6 componentes factores a los que ya se hizo alusión dentro del medio número 1. Vamos a detenernos a continuación una vez más en el factor medio número 1, pero simplemente para enterarnos del contenido de todas estas normas que aparecen aquí registradas en la imagen. Y adicionalmente realizar una resumida, muy condensada explicación sobre la manera de acreditarlo. ¿De acreditar qué? Lo que se exige en el contenido de estas normas. Entonces, 1. Dice coordinación, protección, Policía Nacional. Coordinación se entiende aquí de la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional de Colombia. Coordinación, ¿para qué? Para proteger la integridad de esta fuente de prueba, hostigada por el sujeto
asegurable. Entonces se procede a la lectura de las normas. Artículo 18 de la Constitución Política. 218 de la Constitución Política. Policía Nacional, artículo 218. La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las coordinaciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Está bien ahí. Ahora el artículo 250, numeral 8 de la Constitución. Artículo 250. Funciones de la Fiscalía General de la Nación. Numeral 8. Numeral 8. Dirigir y coordinar las funciones de Policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. La Constitución encarga ahí a quién de dirigir. A la Policía Nacional. No. Perdón, dirigir las funciones de Policía Judicial. Correcto. Que en forma permanente. ¿Quién las dirige? La Fiscalía General de la Nación dentro de la actuación penal. Ahora, el artículo 114, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal. Está en el título cuarto, partes e intervinientes, capítulo 1, Fiscalía General de la Nación, atribuciones, artículo 114, Numeral 5. Dirigir y coordinar las funciones de Policía Judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo técnico de investigación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Artículo 117 del Código de Procedimiento Penal. Los organismos que cumplan funciones de Policía Judicial actuarán bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual deberán acatar las instrucciones impartidas por el fiscal general, el vicefiscal, los fiscales en cada caso concreto a los efectos de la investigación y el juzgamiento. Artículo 200, inciso 3, Código de Procedimiento Penal. Órganos de indagación e investigación, artículo 200, inciso 3. Por Policía Judicial se entiende la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y, en el ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados. Muy bien, fíjense, doctores, y una vez más nos detenemos aquí en la imagen para que registren los artículos mencionados. Antes de acudirse a la complejidad de la protección de un testigo o de un testigo víctima, haciendo el respectivo trámite en la Unidad Nacional de Protección de Testigos, lo que debe aplicar la Fiscalía General de la Nación es, por un lado, contactarse con la Policía Nacional en los términos del artículo 218 y coordinar la protección de este testigo, sea a través del cuadrante, sea a través del CAI o de revisiones o asistencias periódicas al lugar de trabajo o al lugar de residencia del testigo. Si no funcionan, pues se procederá conforme a la disponibilidad en tanto que director y coordinador de la Policía Judicial, incluida la de la Policía Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, el respectivo fiscal de conocimiento, para que coordine con los policías judiciales o la Policía Judicial también la protección o el amparo de este testigo. Pero la realidad es muy otra. Existe una imposibilidad de este contacto con la Policía Nacional a través del artículo 218 en vista del ejemplo que se está analizando. Acuérdense que la violencia contra este testigo es muy grave por parte del sujeto asegurado. Unas revistas periódicas o visitas periódicas de parte de la Policía Nacional coordinadas con la Fiscalía General de la Nación por Policía No Judicial, es decir, Policía de Vigilancia, pues aquí no serían idóneas con la finalidad de este amparo.
Entonces lo que tiene que hacer usted, Fiscalía General de la Nación, es acreditar al juzgador de garantías a través de una evidencia documental que ese ejercicio podría hacerse, por ejemplo, con el testigo, pasando una vez al día. En la mañana un día, en la noche otra visita, y así sucesivamente. Entonces, si la policía solo tiene la capacidad, en términos del artículo 218, de realizar esa gestión de vigilancia y amparo diario por una sola ocasión a este testigo, y lo certifica la Policía Nacional, documento, evidencia documental, información legalmente obtenida, usted le presenta eso al juzgador de garantías, en la que usted, Fiscalía, acredita que este componente factor no es útil, porque no sirve que este testigo sea visitado o sea contactado en una sola ocasión por el Estado. Además, debe demostrarse que no hay personal disponible, porque existen otras visitas o contactos con otros testigos, o simplemente este cuerpo policial está ocupado, dedicado a otro tipo de funciones que imposibilitan, incluso, si puede ser así, la visita diaria de este testigo. Si usted documenta esto, lo prueba. ¿Y qué hace con ese ejercicio de acreditación o probanza? Demostrarle al juzgador que el Estado aquí no puede ser obligado a lo imposible. Lo propio ocurre con el 250 y el resto de normas que se relacionan con la dirección y coordinación de la Policía Judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Es un hecho notorio que no requiere prueba que la Fiscalía General de la Nación cuenta con un número reducido de integrantes de Policía Judicial. Se conoce que en ocasiones por cada 3 fiscalías hay un solo policía judicial. Pues naturalmente, si un policía judicial sirve a 3 fiscalías, ¿cómo asignarle la función o la misión de trabajo de amparar a este testigo? El Estado no está obligado a lo imposible en este caso. Se puede certificar, probar, demostrar esto a través de información legalmente obtenida. Acude usted a la coordinación o dirección seccional de fiscalía respectiva, ¿y qué hace? Que le acrediten cuántos policías judiciales existen por fiscalía. Si hay un solo policía judicial por fiscalía, en este caso, ¿cuántas misiones de trabajo y cuántos casos atiende ese policía judicial? Esto para dimensionar si ese policía judicial tiene la capacidad de atender a sí mismo, ¿qué? La protección de este testigo. Entonces, fíjense que aquí documentalmente se acredita en uno y otro caso. Acreditado de la manera como grosso modo se acaba de describir, cumple usted con la carga de la argumentación, con la carga de la prueba, o en este caso de la presentación de los elementos cognoscitivos respectivos, en este caso a través de información legalmente obtenida, y satisface de esa manera el descarte de este componente factor número 1 del medio número 1. 2. Aparece en este componente factor 2 del medio número 1 que el Estado Penal, Fiscalía General de la Nación, debe coordinar la protección de las víctimas y de los testigos, en este caso, a través y especialmente de la Unidad Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, o a través de otros mecanismos mucho más drásticos vistos desde el punto de vista del amparo a esta fuente de prueba en riesgo o peligro por parte del sujeto asegurable. Esa función, que es un deber carga del Estado, Fiscalía General de la Nación,
incluso en coordinación con la rama ejecutiva del poder público, debe atenderse merced a las siguientes fuentes normativas que aparecen aquí y que se están señalando. Una a una, esas fuentes normativas estipulan jurídicamente lo siguiente. Artículo 250, numeral 7. Artículo 250. Funciones de la Fiscalía General de la Nación. Numeral 7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. De ese mismo artículo, el numeral 8. Numeral 8. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Artículo 114, numeral 6. Este es del Código de Procedimiento Penal. Atribuciones. Artículo 114, numeral 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar. Artículo 133, Código de Procedimiento Penal. Atención y protección inmediata a las víctimas. Artículo 133. La Fiscalía General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad. Artículo 137, numeral 1, Código de Procedimiento Penal. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Artículo 137, numeral 1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares. Artículo 212A, Código de Procedimiento Penal. Artículo 212A. Protección de testigos en etapa de indagación e investigación. Sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a testigos contempladas en este Código de Procedimiento Penal, si en la etapa de indagación e investigación la Fiscalía estimare, por las circunstancias del caso, que existe un riesgo cierto para la vida o integridad física de un testigo, de un perito, de su cónyuge, compañero permanente o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, dispondrá las medidas especiales de protección que resulten adecuadas para proteger la identidad de las que intervienen, de la identidad de los que intervienen en el procedimiento. Numeral A. Que no coste, literal A, que no coste en los registros de diligencia su profesión o oficio, domicilio o lugar de trabajo de sus parientes, cónyuge o compañero permanente. Literal B. Que su domicilio sea fijado para notificación y citaciones en la sede de la Fiscalía General, debiendo el órgano interviniente hacer llegar reservadamente a su destinatario. Bien, volvamos a la imagen. Fíjense que este bloque de normas de derecho constitucional y de derecho procesal penal jurídicamente mandan la protección de las víctimas y de los testigos. Pero también es un hecho conocido que la Unidad Nacional de Protección de Víctimas y Testigos no puede asumir la carga compleja, espesa y completa de la protección de todos los testigos y todas las víctimas. Recuerden que la Fiscalía General de la Nación, el Estado Penal y en general el Estado no está obligado a lo imposible. Si usted, Fiscalía General de la Nación, le acredita al juzgador de garantías a través de certificaciones, de informes provenientes de la Unidad Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, que no hay presupuesto, o que el personal para la custodia y el amparo de este testigo no es el suficiente o es deficiente el número,
o debe este testigo compartir con otros testigos la protección, y este testigo está en peligro inminente, pues naturalmente todo este bloque normativo no se puede cumplir. Y eso no quiere decir que el Estado sea negligente. Si el Estado acredita la unidad de protección de víctimas y testigos que está en imposibilidad fáctico-jurídica probatoria, y todo lo que concierne allí desde el punto de vista económico, humano, armamentístico, etcétera, etcétera, para cumplir con esa misión, se acredita por parte de la unidad y usted le lleva esa acreditación de esa imposibilidad, tanto cualitativa como cuantitativamente, en el contenido de esa información legalmente obtenida. Y le acredita de esa manera al juzgador de garantías que esta coordinación con la unidad de protección de testigos y la Fiscalía de Conocimiento respectiva es un imposible, que se quedaría solo en trámites, y mientras se definen esos trámites y la eventual consecución de la protección a este testigo va a seguir en riesgo. Entonces, descarta el medio número 1, correlativamente asegurando, consolidando el argumento para la petición de la imposición del aseguramiento personal en establecimiento carcelario. Fíjense que también aquí existe la acreditación probatoria a través de documentos provenientes de la propia Unidad Nacional de Protección. Siempre tenga presente que así como los sujetos fundamentales o las personas no estamos obligados a lo imposible, el Estado también se ve justificado por ese principio: deber es poder. Si no lo puede, no lo debe. Eso no quiere decir que el Estado se resguarde o termine absteniéndose de lograr esta protección. Mientras el sujeto asegurable, si se define la imposición de la medida en establecimiento carcelario, o mejor, mientras el sujeto asegurable se encuentre privado de su libertad en una cárcel, de todas maneras esta carga de deber tiene que ser cumplimentada en el camino. Ya si es imposible incluso cumplirla en ese devenir, estando privada de la libertad del sujeto asegurable, pues sigue siendo justificada, en este caso, la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Lo clave aquí es que nadie está obligado a lo imposible. 3. El tercer componente, factor del medio número 1, es la posibilidad de amparo por cambio de erradicación de la actuación penal. Artículo 46 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, pero aquí solamente se dará lectura al artículo 46. Cambio de erradicación. Finalidad y procedencia. Artículo 46. El cambio de erradicación podrá disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas o de los servidores públicos. Bien. Entonces aquí el cambio de erradicación hace alusión a la expresión interviniente que debe tomarse en sentido amplio desde el punto de vista de la protección de este testigo, o como expresamente se establece allí, de la víctima testigo. Entonces, fíjense, el artículo 46 habla de esta protección. Si es posible acudir a este cambio de erradicación con la finalidad de amparar a esta testigo víctima o al testigo, de todas maneras interviene colaborando con la eficacia de la administración de justicia a través de la declaración que pueda rendir
frente a una prueba de cargo. Estamos hablando de un testigo, en este caso en favor de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo probar este cambio de erradicación a propósito de el hostigamiento a este testigo por el sujeto asegurable? Se ha dicho ya que a través de una declaración jurada, una entrevista, ¿no?, o un informe ejecutivo de policía judicial. A partir de esa base probatoria, como información legalmente obtenida, se justifica esta aplicación. Pero resulta que aquí, en el ejemplo, hemos elegido la privación de la libertad en cárcel. Entonces estamos explicándole al juzgador de garantías que este medio 1 en su componente factor 3 es inidóneo, es inútil y por tanto innecesario. Vamos a suponer que aquí se acredita a través de un informe ejecutivo de policía judicial o por información de la propia víctima que el cambio de erradicación se hace de la ciudad del Yopal a Bogotá, pero ese cambio sería inútil porque resulta que la víctima informa o por averiguaciones de la policía judicial se conoce que el sujeto asegurable tiene propiedades en la ciudad de Bogotá y que con frecuencia visita o asiste a la ciudad capital. Teniendo esa información acreditada a través de información legalmente obtenida, pues usted, Fiscalía General de la Nación, le está acreditando al juzgador de garantías que este mecanismo es inútil, inoperante, inidóneo y por tanto innecesario, porque el cambio no produciría ningún efecto con la finalidad de este amparo al testigo hostigado por el sujeto asegurable. De esa manera se acredita documentalmente y usted satisface la carga jurídico-probatoria tal y como se ha señalado. Factor componente número 4. Recuérdese que se hizo alusión antes a un deber carga que tiene la Fiscalía General de la Nación de asegurar los medios de conocimiento. Aquí se adicionó un ítem al ejemplo del hostigamiento de este testigo, hostigamiento entendido como coacción, soborno, amenazas, presiones del sujeto asegurable a este testigo. Se agregó el ítem que este testigo ha entregado información física o elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida de otro tipo. Entonces, en principio, debe usted demostrar que ese aseguramiento de la evidencia entregada usted no la puede garantizar, Fiscalía General de la Nación, muy a pesar que institucional y formalmente existan almacenes generales de evidencia y almacenes para el depósito de evidencia orgánica, especialmente en los laboratorios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ese deber carga, que en principio debe atender la Fiscalía General de la Nación, aparece consagrado en las normas de derecho procesal penal que seguidamente se leerán. Artículo 114, numeral 4, Código de Procedimiento Penal. Las demás que van a ser leídas también pertenecen al Estatuto Procesal Penal. Artículo 114, numeral 4. Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. Artículo 146, parágrafo. Registro de la actuación. Artículo 146, parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación durante la actuación previa a la formulación de la imputación,
a partir de ella del secretario de las audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán derecho a la expedición de copias de los registros. Artículo 205, inciso primero. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Artículo 205, inciso primero. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica, las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. Artículo 208. Actividad de policía. Artículo 208. Cuando en ejercicio de la actividad de policía, los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y evidencia física, como los mencionados en este código, en desarrollo de registro personal, registro de vehículos, los identificarán, recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la Policía Judicial, telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual, sin dilación, se trasladará al lugar y recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiera embalado los hará llegar con las seguridades del caso a la Policía Judicial. 254 y siguientes, pero solo se va a dar lectura al 254. Capítulo 5, cadena de custodia, aplicación, artículo 254. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente, se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física y finaliza por orden de autoridad competente. Artículo 275, literal H. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Artículo 275, literal H. Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el fiscal general o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de laboratorios aceptados oficialmente. Del mismo artículo 275, el parágrafo. Parágrafo. También se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas y o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A de este mismo código. Artículo 285. Conservación de la prueba anticipada. Artículo 285. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez de control de garantías. Artículo 342. Medidas de protección. Artículo 342. Una vez formulada la acusación, el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar: primero, que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario. 2.
que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testifical. Fíjense que, y vamos otra vez a la imagen, por favor, que todo este bloque normativo hace alusión a la deber carga de aseguramiento de los medios de conocimiento, elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. No sería ubicable el artículo 342 en este punto porque se trata de protección a víctimas y testigos por parte del juez de conocimiento como una medida de amparo a, en este caso, este testigo. Este 342 lo va usted a ubicar en el componente factor número 3. 3, ya le confirmo. No, en el número 1. ¿No es cierto? Entonces ubiquen aquí. Esto se trata de protección de testigos. Entonces vamos a ubicarlo en 342, aquí en este factor componente 1 del medio número 1. Hecha esa aclaración, debe precisarse lo siguiente. Recuerden, el Estado no está obligado a lo imposible. Puede acaecer que esos elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida o evidencia física, pueda ser filtrada o pueda ser pretendida ilícitamente por el sujeto asegurable. ¿Cómo puede acceder ilícitamente el sujeto asegurable a estos medios de conocimiento, medios cognoscitivos? En los términos generales del artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, que hace un listado no exhaustivo o un catálogo abierto de medios de conocimiento. Puede filtrarlos y acceder valiéndose de funcionarios al interior del almacén general de evidencias o contactando al policía judicial que puede, autorizado por el respectivo fiscal, retirarlo, o puede llegar a un servidor público o funcionario público al interior de los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vamos a suponer que logró acceder a ellos, pero no logró extirparlos, modificarlos, cambiarlos. O vamos también a partir de la siguiente hipótesis, que intentó ese acceso ilícito y que el funcionario público del almacén general de evidencias o del respectivo laboratorio ya mencionado no accedió a la propuesta de acceso a esa evidencia por parte del sujeto asegurable. Si en la primera hipótesis se accede por parte del sujeto asegurable al elemento material probatorio en el almacén general o en el laboratorio respectivo, pues naturalmente filtró la capacidad de aseguramiento de esa evidencia que tiene que cumplir como deber carga la Fiscalía General de la Nación. Y ese acceso ilícito, aunque no haya logrado resultados, porque si los ha logrado sería nefasto para el debido proceso probatorio a que tiene derecho la Fiscalía para demostrar su respectiva teoría del caso. Pero aquí partimos que no lo logró. Pues naturalmente hay un peligro de filtración de estas instituciones que aseguran los medios de conocimiento. Con toda seguridad, ese sujeto asegurable, a través de ese acto de acceso ilícito, va a pretender, si es descubierto en esta ocasión, continuar con ese acceso, de manera tal que le permita, a través de instrumentos al interior del almacén general de evidencias o del respectivo laboratorio, desaparecer, cambiar o modificar la integridad del respectivo medio de conocimiento. Por supuesto que eso es un evento peligroso. Ahora, en el ejemplo que dijimos, accede,
filtra el almacén general de evidencias y el respectivo laboratorio, pero los funcionarios públicos no acceden a las pretensiones ilícitas del sujeto asegurable. Informan esto a la Fiscalía, sea que se presente un informe ejecutivo, una denuncia, una entrevista, una declaración jurada de estos funcionarios que denuncian ese hecho, presenta usted, Fiscalía General de la Nación, ese dato fáctico al juzgador de garantías para hacerle entrever, en este caso, bueno, el caso sería quienes en esta situación, que se informa, y aquí corrijo, el servidor o funcionario público que se accedió al almacén general de evidencias o al laboratorio respectivo, pero que el sujeto asegurable no logró su propósito, pues entiende que la evidencia está asegurada. Pero si filtró ilícitamente funcionarios al interior del almacén general de evidencias y además a los laboratorios mencionados, si logró ese cometido pero sin obtener el cambio, la modificación o la desaparición del elemento material probatorio que desea sea de una u otra manera suplantado, modificado o extirpado el sujeto asegurable, ahí existe un flagrante peligro. Eso se informa documentalmente a través de un informe ejecutivo de Policía Judicial, certificando la existencia de denuncias respecto a la complicidad o coautoría de los funcionarios que pudieron hacer o facilitar el acceso del sujeto asegurable al respectivo medio cognoscitivo. A través de ese informe ejecutivo y o las respectivas denuncias o entrevistas al denunciante de ese evento, usted, Fiscalía General de la Nación, acredita que efectivamente la prueba está en peligro, aún dentro del almacén general de evidencias o del laboratorio respectivo. Y esto justifica que pueda imponerse el aseguramiento procesal personal mientras se tramita el debido proceso penal. Debe acreditar adicionalmente que si traslada el elemento a cualquier otro almacén general de evidencia en el país o a otra institución o sede mejor de medicina legal, va a correr el mismo riesgo. Entonces es mejor la última ratio de la medida, en el entendido que el sujeto asegurable ante un atentado de estos o ante la representación de un peligro como el descrito, debe asumir la carga de soportar el aseguramiento carcelario por abusar del ejercicio de su libertad fundamental en el acceso, en este caso, a la prueba. Quinto, reserva de la indagación e investigación, esto fundamentado en los artículos 18, 212b y 344 del Código de Procedimiento Penal. Estas normas no se van a leer teniendo presente que pues el 18 especifica las excepciones a la regla general de publicidad, el 212b establece la reserva de la indagación o investigación en aquellos eventos de organizaciones criminales y el 344 estipula el momento o etapa en que se realiza el descubrimiento probatorio. Pues bien, sería suficiente con que la Fiscalía General de la Nación contara con el blindaje que comporta la reserva de la indagación y la investigación. ¿Para qué? Para evitar que el sujeto indagado o imputado posteriormente, en todo caso sujeto asegurable, sujeto penable o procesado, tenga acceso ¿a qué? A esta prueba, tenga conocimiento de la existencia, nombres, apellidos, datos de ubicación de esta fuente humana de información de cargo. Pero sabemos que lamentablemente por una u otra razón esta reserva se ve filtrada.
y termina llegando al sujeto asegurable información valiosa en términos de declarantes al interior de una indagación. Entonces, en esas condiciones o de una investigación, pues ya se hace más explícito en la comunicación probatoria que se realiza en la audiencia oral de imputación. Entonces, se entera rompiendo el deber que tiene de respetar el sujeto asegurable esa reserva de la indagación y de la investigación. Incluso puede verse quebrantada esta reserva en la etapa post-imputación y antes de la acusación escrita debidamente presentada, cuando la Fiscalía en el acto de comunicación oral, por ejemplo, no comunica o hace pública en esa audiencia los datos de este testigo que se está señalando. Y la Fiscalía por alguna razón lo mantiene en reserva. No es una carga procesal de la Fiscalía en la comunicación oral de la imputación ser exhaustiva con todos los elementos de prueba que tiene en su poder y que ha recaudado durante la fase de indagación. Entonces se supone que este es el blindaje de blindajes, pero que es conocido, y aquí hay filtración de información que puede poner en riesgo la integridad de la indagación y de la investigación que adelanta el Estado penal contra el indagado o el imputado. En esas condiciones, cuando esa reserva se quiebra, existe entonces el riesgo de la peligrosidad que se ha venido describiendo, en tanto que Napoleón Bonaparte, sujeto asegurable, sujeto penable, procesado, si se quiere, imputado, acusado, hostiga a este testigo. Ya no es la acusación reservada, naturalmente, pero lo hostiga. Pero ubicados aquí en ese desconocimiento de la reserva que filtra el sujeto asegurable, eso constituye sin duda un abuso del ejercicio del derecho procesal por parte de la libertad de acceso a la indagación e investigación desde todo el punto de vista fáctico, jurídico y probatorio que tiene la Fiscalía en su poder. Y eso es un flagrante abuso del derecho desde todo plano jurídico. Si esa reserva no es suficiente para mantener la intangibilidad y la integridad de este testigo, usted, a través de informe de policía judicial, o usted mismo, Fiscalía General de la Nación, a través de una entrevista o de una declaración juramentada tomada por el jefe de la unidad o por parte de la Dirección Seccional o Nacional de Fiscalías, realiza la declaración de quebrantamiento de esta reserva por el sujeto asegurable o a través de terceros que buscan beneficiar a este sujeto asegurable y acreditándolo documentalmente en la forma que se acaba de describir inmediatamente, presenta ese elemento al juzgador de garantías con la finalidad que este juzgador constitucional compruebe que efectivamente la reserva ha sido desconocida. Y esa es la manera de acreditarlo. 6. Posibilidad de autoprotección del testigo víctima. Ya se había hecho alusión al inicio de esta conversación con relación a la necesidad y a este medio número 1, este componente factor número 6. Se hace la remisión del ejemplo que se efectuó en abstracto en esa oportunidad. Solo basta agregar que si el sujeto asegurable es más poderoso que el testigo, la víctima, pues naturalmente los actos de violencia o de hostigamiento, de coacción, de presión, de soborno, de persecución que realiza el sujeto asegurable al testigo víctima, pues representan una peligrosidad profunda. Esto haría
que ese mecanismo 6 de autoprotección del testigo sea inoperante, inútil, inidóneo, y por tanto debe buscarse el medio que pueda permitir el amparo a ese testigo. Como Napoleón Bonaparte, sujeto asegurable, ha hostigado con mucha violencia e insistentemente, de manera frecuente y grave, al testigo, pues será indispensable acudir a la medida de mayor gravedad, es decir, el medio número 5 de la restricción de la libertad fundamental físico-ambulatoria del sujeto asegurable en establecimiento carcelario. Esa es la manera en que se realiza el ejercicio de este medio número 1, con sus 6 factores componentes. Se va descartando uno a uno para concluir la no idoneidad, la inutilidad, la falta de operatividad. Y esto demuestra la no necesariedad de cumplir la protección de ese testigo hostigado de manera violenta por parte del sujeto asegurable, descartándose de esta manera el medio número 1. Este mismo ejercicio, como se va a ver a continuación, se hace con el medio número 2, que tiene que ser descartado porque elegimos el más grave, con el medio número 3, que tiene que ser descartado porque se eligió para este ejemplo el medio número 5, establecimiento carcelario, el medio número 4, porque se eligió el más grave. Entonces, con esa misma lógica, con ese mismo sentido material, va afirmándose, negándose, demostrándose, cumpliéndose con la carga fáctico, jurídico y probatoria de la no necesidad de esos medios por inútiles, hasta llegar, como vamos a ver, al medio número 5, que corresponde a la restricción de la libertad físico-ambulatoria como derecho fundamental del sujeto penable a través del mecanismo del establecimiento carcelario.